Yo, ya va a salir ya. Ya salen ya. ¿Qué? Ahorita recién. Ahorita recién. Será 20 minutos. Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a dar la clase de valvulopatía mitral. El que le hable es el doctor José Parra Galván, cardiólogo del Hospital María Auxiliadora. Muy bien, la semana anterior tuvimos clase de la valvulopatía aórtica y pulmonar. Hablamos sobre los mecanismos, sobre cuál es la función de estas válvulas que trabajan como si fuesen puertas. Se abren o se cierran. La mala apertura de la válvula se denomina estenosis y el mal cierre de la válvula se denomina insuficiencia. Estos conceptos vamos a aplicar ahora tanto a la valvulopatía mitral como a la valvulopatía tricuspidia. Entonces vamos a empezar con la válvula mitral. Siempre vamos a recordar, por favor, los focos auscultatorios. Tenemos la válvula aórtica, el foco de la válvula aórtica, foco de la válvula pulmonar, foco de la válvula tricúspide y foco de la válvula mitral. Ustedes mejor que nadie a estas alturas saben exactamente el área, la localización de estos focos. Este es un esquema general donde ustedes pueden ver que son accesibles. Siempre para auscultar a un paciente tienen que acomodar al paciente bien, ponerlo cómodo, que sea accesible y ustedes mismos acomodarse para poder hacer una buena evaluación con el estetoscopio. La valvulopatía mitral, entonces,
Es una válvula auriculoventricular que dijimos que está localizada en el área de la punta del corazón. Esta es la válvula mitral normal que se abre, esta es la tricuspidia, y cuando hay una estrechez a la apertura, fíjense el orificio disminuido, se denomina estenosis. Por lo tanto, va a haber una obstrucción a la salida o al flujo, a la dirección del flujo donde va la sangre. Entonces, de acuerdo a la severidad de este estrechamiento, se van a dar los signos y síntomas y complicaciones a raíz de esta estrechez valvular que se denomina estenosis valvular mitral. Entonces, ¿qué cosa es estenosis valvular mitral? Es la obstrucción del flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Lo mismo que en el tema anterior, existen unas causas congénitas y adquiridas. Lo más frecuente es el origen infeccioso, pero hay que tener en cuenta lo que les mencioné también en clase anterior. Antes era mucho más frecuente la fiebre reumática. Ahora, gracias a Dios, hay un diagnóstico más temprano, mejor definido y un tratamiento adecuado. Pero siempre es hacerle recordar que cualquier proceso infeccioso en un niño, sobre todo la garganta, hay que hacer un examen exhaustivo para descartar cualquier proceso infeccioso que sea factible por esta bacteria, que es el estreptococo beta hemolítico, causante de la fiebre reumática, como complicación en las válvulas, en el corazón y también en el riñón. Entonces, fíjense en la estenosis valvular mitral, la válvula con sus cuerdas tendíneas, y en la válvula mitral, cuando es un proceso infeccioso, sobre todo, va a calcificar, va a engrosarse, va a haber depósitos de sustancias de fibrina, de fibrosis, y hay una fusión de las comisuras mitrales. La válvula mitral son dos velos, pero en las comisuras que estoy indicando a este nivel, no se abren bien porque va a haber una fisura, una cicatrización, una fusión. De tal manera, cuando se abren, se van a abrir mal. Y esa mala apertura se denomina estenosis. Lógicamente, acá comparten esa mala alteración las cuerdas tendíneas que se acortan y también pueden fusionarse hacia ellas. Aquí tenemos el corazón normal, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, aquí se ve la aurícula izquierda, las venas pulmonares, el tracto de salida, la válvula aórtica y el tracto postválvula de la aorta. Entonces, aquí se está abriendo bien, se está abriendo bien. La sangre que está en la aurícula cae fácilmente al ventrículo en la fase de llenado rápido. Lógicamente después viene la contracción auricular. Por gravedad cae entre un 70% hasta 80% en algunos casos del volumen. Después el 25% a través de la contracción auricular vuelve a llenar el ventrículo. La apertura de esta válvula normal es amplia. Mientras cuando estamos en un problema de estenosis valvular mitral, llámese por infecciones, se alteran los velos, no van a coaptar a la hora de cierre y van a dejar esta boca, no se fusiona bien en el cierre y queda esta boca produciéndose una obstrucción. A la hora de apertura está fisurada, está fusionada, perdón, a nivel de los costados, de tal manera que la apertura no va a ser normal. Y acá pueden ver, en vez de que la apertura sea como esta, la normal, la apertura es poca. De acuerdo al grado
severidad en la apertura, los signos y síntomas van a ser más intensos, más multivariadas, y de acuerdo a eso nosotros también, en cuanto a todos los procedimientos que hagamos para hacer un buen diagnóstico y el grado de severidad, se va a tomar la decisión de seguir solamente con tratamiento farmacológico o va a una cirugía. Entonces, el área mitral normal es de 4 a 6 centímetros. Esta se va a reducir a la mitad o menos cuando hay alguna alteración produciendo signos y síntomas. Lo que quiero decir es que dentro de lo que es la patología de estenosis irregular mitral hay diferentes grados de severidad, y este grado de severidad va acompañado con síntomas y signos floridos, y esto va a estar asociado también a la decisión terapéutica. Lo cierto es que si hay una obstrucción a la salida del flujo que viene de la válvula, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, al haber una resistencia al vaciado, porque la válvula mitral no se abre bien, la resistencia va a aumentar, la presión va a aumentar a nivel de aurícula izquierda. ¿A qué va a dar lugar esto? A que se desarrolle la aurícula, se hipertrofie la aurícula, porque va a tener que vencer el obstáculo que está hacia abajo, en este caso a la válvula mitral que no está bien abierta, para tratar de vencer esa resistencia, porque el flujo que debería llenar el ventrículo fácilmente siente esa resistencia, y esa resistencia se transmite hacia atrás. Tenemos una aurícula izquierda grande, y esa presión también se transmite a las venas pulmonares, y esta se transmite al endotelio pulmonar, produciendo trasvase, produciendo congestión, produciendo edema en alveolo, y el extremo es el edema alveolo pulmonar. Mientras se va congestionando a nivel de alveolo, va sucediendo los signos y síntomas: disnea a grandes esfuerzos, disnea a moderados esfuerzos, disnea a pequeños esfuerzos, disnea a reposo, disnea paroxística nocturna, disnea trepopnea, y el extremo que es el edema agudo pulmonar. Lógicamente, cuando crece la aurícula puede traer trastorno de arritmia, porque acuérdense que la aurícula es músculo también cardíaco que tiene automaticidad y puede provocar este tipo de arritmias, y provocar también con las arritmias remolinos, trastorno de la coagulación, y producir trombos y émbolos. Entonces, fíjense las complicaciones que puede dar este tipo de patología. Entonces, acá existen algunos datos que pueden variar en algunos textos para decir cuándo es moderada, cuándo es grave. Lo cierto es que cuando es menos de 1 centímetro, fíjense, su medida normal es 4 a 6 centímetros cuadrados. Es menos, es ya grave. Otros dicen crítico, menos de 0,7 centímetros. Entonces, hay que tener esta idea de cuánto es el área, y para esto tenemos que calcular el área con procedimientos. Entonces, fíjense nuevamente, recapitulando, cuando los pacientes sanos tienen esta área normal, cuando se considera moderada con esta área, cuando es grave con esta área, ¿no? Ya la presión auriculoventricular está elevada, en la auricular izquierda sube esta presión, porque cada cámara tiene una presión y un volumen determinado, medido, conocido, lo que debe mantenerse como normal. Cuando sale fuera de estos valores ya está produciéndose signos y síntomas. Y es importante que recordar que esta patología también es necesario conocer el tiempo de permanencia de evolución, porque eso juega también en la decisión de tratamiento médico y quirúrgico. Entonces, acá hay otra clasificación de estenosis mitral aislada: presión diastólica ventricular normal, fracción de eyección normal, estenosis mitral con ritmo sinusal, presión de aurícula izquierda elevada, presión de la arteria pulmonar elevada,
estenosis mitral apretada, aumento de la resistencia vascular pulmonar y presión de la arteria pulmonar. Lógicamente estamos hablando de severidades. Hay diferentes clasificaciones desde el punto de vista que queramos hacer. Actualmente lo más importante es el valor que nos está dando la ecocardiografía Doppler, que ya le dije que es un procedimiento como gold estándar. Si en caso este estudio ecocardiográfico Doppler no nos ayuda más para definir, nos vamos al cateterismo cardíaco que nos va a dar directamente los valores que queramos saber. Esto es para hacer ver nomás que esa congestión producida en este caso por la estenosis valvular mitral hace de que se congestione y produzca el edema agudo pulmonar. Aquí estamos viendo una gran congestión, por ahí hay edema, hay ya derrame pericárdico, el paciente va a estar agotado, cansado, no se puede, no puede mantenerse en pie o caminar, no puede dar pasos. Entonces, esto es más del lado izquierdo. Si el lado izquierdo, como este es un circuito cerrado, hay congestión, va a transmitir las presiones también a nivel de derecho, arteria pulmonar, el ventrículo derecho. Y cuando compromete al ventrículo derecho, estamos en esta circunstancia. Hay edema de miembros inferiores, hay congestión, hay más crecimiento también del lado derecho. Ya estamos frente a una insuficiencia o falla cardíaca global. Mientras que aquí estábamos en el lado izquierdo, gradualmente si no intervenimos prontamente o dejamos de dar un tratamiento adecuado, pasa al lado derecho y va a dar una congestión derecha y dar un compromiso global. Y ahí tenemos los signos y síntomas del lado derecho, como estos son síntomas del lado izquierdo. Por favor, traten de recordar esto, traten de tener siempre presente, pero integrando los examen físico con lo que está sucediendo. No es cuestión de aprender de memoria y no saber por qué se está produciendo. Esta es la famosa fisiopatología del lado izquierdo, fisiopatología del lado derecho y la combinación es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca global. De tal manera que estos signos y síntomas nada se parece al del lado derecho con el lado izquierdo. Por lo tanto, cuando yo veo a un paciente y examino, puedo determinar qué lado del corazón está comprometido, uno o dos a la vez. Entonces tenemos que precisar esos datos para saber en qué grado de situación clínica está el paciente. Entonces acá tenemos, en caso de la estenosis valvular mitral, la disnea, corresponde al lado izquierdo, fatiga, dolor torácico, puede dar embolia sistémica, puede complicarse con endocarditis infecciosa, puede alterar, hacer disfónico, palpitaciones, hemoptisis, y puede llegar al extremo del edema agudo pulmonar. Entonces, siempre examinar al paciente con tranquilidad. Cuanto más datos tengamos, mejor va a ser nuestra precisión diagnóstica. Se puede palpar el choque del punta del ventrículo sobre el reborde external. Auscultación. Hay un soplo a nivel mitral. Es de rodamiento. Si es estenosis, se da en fase diastólica, es de rodamiento, como si fuesen unas piedras que caen bruscamente, porque la válvula se abre y inmediatamente cae el volumen sanguíneo, pero tiene que ver mucho también el grado de severidad de estenosis para escuchar mejor o no el ruido. Entonces, de acuerdo al tiempo de la enfermedad, de acuerdo a la severidad de la enfermedad, puede haber esto, que el aumento del primer ruido, puede haber un componente pulmonar del segundo ruido, chasquido de apertura, pongan atención a esto, el chasquido de apertura mitral, se escucha en la protodiástole cerca del ápex y mejor en la expiración. Se dice cuando hay chasquido de apertura que se acerca más al segundo ruido porque esto se da en fase diastólica. Acuérdense que del segundo ruido hacia el otro ciclo cardíaco con el primer ruido hay un tiempo. Eso se llama diástole.
Y en esa diástole pueden escucharse todos los soplos o todos los ruidos cardíacos anormales. Pero si después del segundo ruido se escucha un chasquido de apertura, que hay un tiempo de distancia entre el segundo y esta aparición de este chasquido, cuando este chasquido de apertura esté más cerca al segundo ruido, dicen los expertos que es un significado de severidad de la enfermedad. Hay soplo diastólico, ya dijimos, soplo Graham-Still, insuficiencia tricupil y pulmonar. El tercer ruido que nos habla de una insuficiencia valvular mitral, o un tercer ruido que me hablan de la parte diastólica, de llenado. Por favor, tener cuidado. Hay uno que es del tercer ruido y hay otro cuarto ruido. El tercer ruido se refiere al llenado ventricular rápido y el cuarto ruido a la contracción auricular, que normalmente no deben escucharse. Entonces acá, a través de un fonocardiograma, se escucha, este es el primer ruido, el segundo ruido, y aquí está el chasquido de apertura, ¿no? Con un buen fonocardiograma se escucha. Este es un clásico radiografía de un problema estenosis valvular pulmonar. Si hemos dicho que hay una obstrucción a la salida del flujo que viene de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el que va a hacer más trabajo es la aurícula izquierda para tratar de vencer esa obstrucción que tiene hacia abajo o hacia adelante, que es la válvula mitral. De tal manera que se desarrolla más la aurícula y aparece este arco medio izquierdo que me está hablando de crecimiento auricular. Por favor, pongan atención, esta es una silueta cardíaca, el corazón ven que aparentemente no está grande realmente. ¿Por qué? Porque el volumen sanguíneo que pasa al ventrículo izquierdo es pobre. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo no va a desarrollar crecimiento. El que va a desarrollar crecimiento es la aurícula izquierda porque es el que va a tener que ejercer mayor presión para que el volumen, la sangre pase hacia el ventrículo. Entonces, pregunta de examen, ¿qué sobrecarga hay acá? Hay sobrecarga de presión. Sobrecarga de presión porque está ejerciendo presión. Mayor presión para poder vencer el obstáculo que está en la válvula mitral. Sobrecarga de presión en la aurícula izquierda. Y esta sobrecarga de presión se transmite retrógradamente. Ojo, no quiere decir que el flujo esté regresando. Se transmite la presión hacia atrás a las venas pulmonares hacia endotelio pulmonar. Hay trasvase de plasma, suero a través del alveolo, produciéndose congestión, edema. Por eso es que estos pacientes también pueden dar hemoptisis como una significancia de compromiso pulmonar, sobre todo cuando ya está congestionado edema agudo pulmonar. Este es en el póstero anterior. En el lateral izquierdo podemos ver la aurícula cómo está grande. Aquí hay una radioopacidad esofágica, fíjense, ¿ya? Cómo se dibuja y se ve el borde de la aurícula incrementada. Esto normalmente no debe verse, esto debe verse recto, que baja. Pero acá el crecimiento hace de que se deforme este trayecto. ¿Qué podemos encontrar en el examen físico? Facies mitral. Cuando esta patología, esta enfermedad, estenosis valvular mitral, tiene en el tiempo, va a producir un cambio de coloración a nivel de pómulos. Más o menos para que tengan una idea, nuestra gente de la sierra, por el frío, por el sol, tienen sus pómulos entre un color violáceo, rojo violáceo, en esos bordes, por la quemadura.
Bueno, la idea es más o menos así. La fascia mitral en una persona daba esta signología, ¿ya? Y más o menos, lógicamente, integrando otros signos y síntomas, decían que esta es la fascia mitral. Particularmente yo ya no he llegado a ver, habré visto una vez, pero después ya no. ¿Por qué? Porque se está actuando rápidamente y no se llega a compromiso que estos pacientes, como antes sucedía, pasaban años sin tratamiento y bueno, la parte fisiológica, estructural, había cambios y provocaba este tipo de fase, ¿ya? Pulso normal o débil, soplo diastólico grave, rodamiento o retumbo en apex, chasquido de apertura de 0,6 a 0,12 segundos. Después del segundo ruido, desaparece cuando se calcifica. Ojo, esto sí es importante también, cuando el chasquido de apertura, la válvula, se calcifica, puede desaparecer el chasquido de apertura y puede darnos una falsa idea si solamente estamos teniendo presente este problema, esta alteración. Pero si nosotros integramos otros signos y síntomas, no se nos va a pasar el diagnóstico de estenosis valvular y menos el grado de severidad. Cuanto más cercana el segundo ruido es más severa. Ya dijimos chasquido de apertura. ¿Qué pruebas tengo para estudiar? Nuevamente le repito, en cardiología un arma principal es el electrocardiograma. Nadie, ningún paciente nuevo debe dejar de tener un electrocardiograma. Es la expresión eléctrica tiene el corazón. Ya saben a estas alturas que el electrocardiograma nos revela crecimiento auricular, nos revela crecimiento ventricular, nos revela una serie de arritmias. Es lo mínimo que debemos hacer y tener el equipo. El otro mínimo que debemos tener es la teleradiografía del corazón y grandes vasos, tanto posterior anterior como lateral izquierdo. Ojo, que esto en provincia nos puede ayudar cuando no hay ecocardiografía. Lógicamente, la ecocardiografía Doppler color es el gold estándar, porque no solamente me va a dar medidas de estructura, medidas de la pared ventricular, auricular, me va a dar cuánto es su cavidad, la medida dentro de lo que es cavidad, me va a dar cómo está el funcionamiento o motilidad, me va a dar cómo está su relación de las estructuras entre aurícula y ventrículo, me va a dar movimiento valvular, me va a dar movimiento miocárdico de las paredes. Y si a eso le uno el Doppler, que es el estudio del flujo, acuérdense que de la ventrículo izquierdo sale la aorta, acuérdense que del ventrículo derecho sale la pulmonar, sale sangre. Ese estudio de flujo es el Doppler, combinado la ecocardiografía más el estudio de el flujo sanguíneo, su velocidad, su paso por el área de la abertura, que nos va a dibujar y poder sacar el área de la válvula, o en todo caso la velocidad con que sale el flujo. Cuanto más chiquito el flujo va a salir mucho más rápido. Son parámetros para decidir si ese paciente solo sigue con medicación farmacológica o necesita intervención. Llámese valvuloplastía, llámese reemplazo valvular o otra intervención quirúrgica. Y dentro de esta ecocardiografía tenemos el transtorácico, que es un transductor que se coloca en el pecho, lógicamente por afuera, del paciente. Y tiene toda una técnica, una metodología, tiene ventanas que se llama para ver los cortes, cómo podemos hacer cortes, y de acuerdo a esos cortes ver qué estructura nos interesa ver. Si la transtorácica por alguna razón, por decir un gordito, un obeso, no llega a darnos buena definición, buenas medidas, tenemos la otra
alternativa que es la ecocardiografía Doppler transesofágica, metiendo un catéter, un transductor por el esófago, más o menos a la altura donde queda el corazón por el mediastino medio, puede acercarse más a darnos datos precisos de zonas que desgraciadamente con la transtorácica no se puedan ver. Entonces tenemos estos dos elementos, dos formas en la ecocardiografía Doppler. Pero tenemos además cateterismo cardíaco. Ya les dije que si no tenemos un buen diagnóstico, no llegamos a concluir el cateterismo, que es meter casualmente un catéter por vía inguinal o por vía radial, ya depende de lo que se quiera hacer y de la habilidad del médico, nos puede ayudar directamente a precisar los valores tanto de presión, de volumen o hacer un de contraste para ver por dónde escapa y nos da una mejor idea. Tenemos la tomografía axial computarizada, tenemos la tomografía de emisiones y la resonancia magnética, ¿no? Entonces, esta es una estenosis valvular mitral que tenemos un electrocardiograma donde hay incremento de la aurícula, hay crecimiento auricular, por eso es que es importante que ustedes sepan un electrocardiograma, cómo se lee en su forma normal, cuál es el rango de medidas tanto de la aurícula, del ventrículo, de la onda T, del segmento ST, del intervalo QT y demás medidas, no solamente el tamaño, sino la morfología, para uno más o menos tener una idea de algo está pasando. Acá se está notando crecimiento de la aurícula. Entonces, si ustedes ven que la teleradiografía nos ayuda mejor a ver los arcos, la silueta cardíaca, y vemos aquí que el arco medio está incrementado. Este arco medio está incrementado. Este es el botón aórtico que no pasa nada ahí. Y tienen que sacar el índice cardiotorácico para ver si hay otra alteración del paciente. Acuérdense que estamos viendo solamente estenosis valvular mitral, pero hay pacientes que pueden combinar con valvulopatía aórtica o valvulopatía tricuspídea, de tal manera que esta imagen va a ser variada, ya no va a estar así, sino va a estar alterada tanto en el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, porque son los que se alteran más fácilmente y se revelan más fácilmente en una teleradiografía. Esta es la evolución natural, esto va a variar en relación a la época, a los tiempos modernos, esto ya tiene que estar variando. Y el problema que tiene la aurícula cuando crece es que cuando se hipertrofia demasiado o se dilata demasiado, como vamos a ver, se rompe la estructura de la aurícula. La aurícula es una cámara única que se contrae en forma única, porque actúan, sí, están integradas todas las células, pero cuando hay una sobrecarga de volumen o una sobrecarga de presión, como en este caso por la estenosis valvular mitral, la estructura se rompe. Cuanto más presión hay sobrecarga, se rompe más. Es decir, va a aparecer las famosas arritmias, y estas arritmias van a provocar formación de trombos, y estos trombos a su vez pueden soltar pedazos de ella, que son los famosos émbolos, ir al sistema general, ir a órganos nobles como es el cerebro y provocar accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones. Y es más, puede fallecer más por las complicaciones que por la misma patología estenótica en sí. Entonces, por eso es que es importante estudiar. Y existe una arritmia que se llama fibrilación auricular. La aurícula cuando crece puede producir varias arritmias, pero la fibrilación auricular ahora ya es una entidad que se estudia con mayor importancia porque esta fibrilación, que significa que la aurícula se está moviendo porque tiene energía eléctrica, pero no se mueve para producir una contracción mecánica adecuada.
Si no se mueve, fibrila, tiembla, pero no provoca una contracción adecuada, de tal manera que al fibrilar el movimiento de la sangre que pasa por ella va a ser tipo remolino y al producir esto va a hacer de que se active la cascada de la coagulación porque chocan las células y al producir este estímulo va a producirse la formación de trombos y estos émbolos. Por eso es que esta fibrilación auricular es una arritmia invalidante. Por eso es que ustedes van a llevar en un cápite posterior o si están ya llevando a alguien lo que es arritmias cardíacas y dentro de esto la fibrilación es una de las arritmias a tomar en cuenta y de mucha importancia porque ahora actualmente se está trabajando cómo controlar, cómo mejorar, hay equipos, aparatos que están saliendo para mejorar esto, ¿ya? El reemplazo valvular, entonces cuando la válvula médicamente no se puede manejar, el reemplazo de válvula disminuye los signos y síntomas, prolonga la vida, pero no cura. Hay que decir que en la medicina son muy pocos los casos que curen. La mayor parte es solamente para disminuir el riesgo, para mantener y conservar la vida. Nada más. Y tratar de disminuir la evolución, la velocidad en la evolución de la enfermedad. Tratamiento médico, un régimen higiénico dietético, hay que ser exigentes, restricción de sodio, restricción de ingesta de líquidos. Acuérdense que estos pacientes tienden a hacer más problemas de falla cardíaca, evitar sobreesfuerzos, evitar sobrepeso, que son condicionantes para una mejoría en la medida que el paciente haga caso. Cuando ya se trata de la parte farmacológica, si hay arritmia hay que usar beta bloqueadores. En la actualidad se están usando beta bloqueadores. Hay otros productos como la miodarona que también puede ayudar o los digitálicos, pero en este momento beta bloqueador es uno de los productos mejor recomendados. La anticoagulación con warfarina, que es el producto genérico de los hospitales, es un buen producto, es un anticoagulante. El problema que tiene la warfarina es que es muy, digamos, muy irregular en controlar lo que nosotros denominamos el INR, que es una medición de cómo está la coagulación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan inestable? Porque si uno come determinados alimentos puede producir alteración en su metabolismo de la warfarina. Y así hay datos que esta warfarina, siendo buena, también es fácil, dúctil, a tener variaciones en su control o en su manejo o en el indicador de su función, que es la anticoagulación. Y el problema está en que esta warfarina, como es un anticoagulante, puede pasarse y producir hemorragia cuando hay mucha actividad. Y cuando tiene menos actividad puede seguir produciendo trombos, no la warfarina, sino la enfermedad como la fibrilación auricular que produce, ya les dije, trombos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, la warfarina no pueden comer alimentos vegetales verdes porque tiene una interacción con la warfarina y entonces están tratando de utilizar otro tipo de anticoagulantes que está de moda, cuestan un poco más en dinero, ayudan a mantener un nivel de anticoagulación, pero no tiene una forma de medirse. Entonces el problema está en los otros, en que no hay una forma de medirse. Pero sin embargo los estudios han revelado que se puede controlar también. No se está dando estos anticoagulantes nuevos en los pacientes que tienen fibrilación auricular por cuestiones valvulares. Solamente se dan en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular sola. Entonces, pero sin embargo, los estudios últimos están diciendo que se puede dar en los pacientes que tienen valvulopatía leve con arritmia, se puede intentar. Está manejándose, está cambiando el manejo del tratamiento de anticoagulación. De tal manera que yo le estoy dando algo básico, algo importante del cual ustedes pueden agrandar la información, intensificar más la información.
diurético se da, y un diurético importante de ASA, que es potente para botar el líquido, porque acuérdense que lo que hemos dicho, este problema trae congestión pulmonar y puede llevar al edema pulmonar. ¿Qué hacemos? Tenemos que disminuir líquido. ¿Y cómo? Haciendo orinar. Al hacer orinar ya hay un juego de intravascular, extracelular, el líquido, para tratar de jalar líquido lo más que se pueda y no congestionarse este paciente. Puede recurrirse a la cardioversión eléctrica para restituir al ritmo sinusal cuando hay fibrilación auricular, pero hay un gran riesgo porque si yo trato de hacer cardioversión, que es el choque eléctrico que uno da con ese aparatito que ustedes pueden haber visto hasta por televisión, que es el desfibrilador, es un choque que en este caso es cardioversión. El problema está que cuando uno produce un shock eléctrico puede desencadenar más émbolos. Como hay coágulos, con ese golpe puede soltar más émbolos. Entonces un riesgo es la cardioversión. Si todo está bien estudiado con ecocardiografía, no tiene trombos, entonces la cardioversión va a ser mucho más fácil para aplicarla. Una alternativa dentro de esta forma de arreglar esta estenosis valvular mitral se llama valvuloplastía mitral. ¿Qué significa esto? Meter un catéter con un globito que está desinflado, está pegado al catéter, ¿no? Es un catéter ahuecado también, pero hay un globito alrededor de la punta, por darle una idea, y cuando se pasa hacia la válvula, la apertura, donde está el área de la válvula donde no se abre bien, se coloca ahí y se insufla el globo, de tal manera que el globo va a hacer una presión hacia afuera y va a tratar de romper la válvula estenosada. Y cuando se rompe, lógicamente no se rompe pues bonito, sino se agrieta, pero se abre de tal manera que se abre esa compuerta. El problema está que con esta apertura, con esta técnica, como el tejido biológico del ser humano, como quizás en otros animales, trata de restituirse, trata de cicatrizar, porque es una herida. Y ahí viene el gran problema, porque se puede restenosar. Y para que no se restenose, se usa anticoagulantes, porque esa parte que se ha roto por esta valvuloplastía sangra, es como una herida que trata de cicatrizar y sangre. Entonces hay que seguir dando anticoagulantes y hay que dar una serie de medicamentos para tratar de evitar esa cicatrización. Pero en la medicina, en la realidad, sucede que a pesar de eso, que se haga, se dé, también puede cicatrizar, de tal manera que hay pacientes que pueden durar 6 meses, un año después de la valvuloplastía mitral y restenosa. Hay otros que duran un año y restenosa. Entonces es cuestión también de mucha suerte, pero las comorbilidades que tenga el paciente va a ayudar a que suceda más fácil esta complicación o no. Por eso es que siempre hay que ver qué comorbilidades tiene este paciente. Sí, Cheryl, Marisol. ¿Sí te escucho? Marisol Zorrilla, ¿te escucho? Marisol. Bueno, entonces... Doctor, disculpe, sí, mi micrófono sí, estaba fallando. Sí, quería preguntarle, sí. después de hacer la intervención que nos está explicando, una vez que se ha roto la válvula, ¿se podría poner un implante? Creo que hay como unos reemplazos sintéticos para las válvulas. Excelente. Sí, estamos yendo por paso, alumna, estamos yendo por paso. Está muy bien la pregunta, está yendo muy bien, ¿ya? Entonces termino esto y me vuelves a hacer la pregunta, por favor, para tratar de que entiendan todos, ¿ya? Estoy yendo de a poquito. ¿Está bien? Ya, doctor. Entonces, la valvuloplastía, ya dijimos, se trata de hacer la plastía de la válvula a través de este globito.
Y esta es una forma de ver. Miren, este es un catéter que pasa por la vena cava inferior, rompe el septum interauricular, entra a la válvula, a la aurícula izquierda y va a bajar al ventrículo izquierdo, pero a nivel de la válvula mitral, fíjense, se coloca a este nivel y se insufla, fíjense por favor, se insufla y rompe esto. Lógicamente, la parte técnica que hace el especialista mide, tiene ya una área prefijada, pone el catéter adecuado. Es decir, no les estoy mencionando todos porque es una técnica que tiene unos requisitos para hacerlo, pero más o menos tienen la idea de lo que estoy hablando. Esta es la estenosis, pasa el catéter, como sea, no discutan por qué entra por ahí, no, vean nomás cómo se está haciendo porque esto es toda una técnica. Se coloca el catéter que va con un balón desinflado acá. Una vez que está acá, ya posesionado en la válvula, se insufla y rompe, ¿no? La fisura, rompe por el área correspondiente, puede que se supone que es más débil el velo y rompe por ahí, pero la ruptura es una ruptura no laminar, es una ruptura grosera y va a sangrar probablemente y va a tratar de cicatrizar porque el tejido normal, cuando nosotros hacemos una herida es su cicatrización normal, pero esa cicatrización va a dar lugar nuevamente a restenosis. Para que no suceda eso, se da anticoagulante, se da antiinflamatorio, lo que es conveniente para, pero aún así hay posibilidades de restenosis, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ya no se insiste, porque si esto es restenosa, ya tenemos que ir a otras alternativas. Entonces, acá tenemos otro ya para hacer esta intervención de la valvuloplastía y para ver, por favor, una intervención de la valvuloplastía. No se realiza el reemplazo valvular con una válvula mecánica o bioprotésica. Según el tipo de prótesis, se asociaría anticoagulación o no. Entonces, tenemos la alta alternativa de reemplazo valvular. Y el reemplazo valvular, en este momento se están desarrollando técnicas que se hace a través percutáneo y otro que es el clásico, que es la cirugía abierta, que es decir, también entran y actúan. Hay otro que es cirugía cerrada, es decir, no abren todo, sino con aparatos computarizados se trata de hacer ese reemplazo. La idea es que se le da opción a este paciente, de acuerdo a su grado de severidad, a hacer esta valvuloplastía primero. Después se trata de hacer la intervención de reemplazo valvular a través de la intervención percutánea. Y si no, se va al tratamiento quirúrgico para cambiar esa válvula, sacar esa válvula y cambiar la válvula. Acá no tengo el diagrama o los esquemas de los tipos de válvulas que se usan. Yo les presenté la vez anterior en valvulopatía aórtica el esquema, el diagrama de cuántas válvulas, tipo de válvula existen en el mercado y cada vez estas están mejorando para que funcione bien. Acuérdense que son aparatitos tecnológicos creados por el hombre y cada uno en su tiempo tiene sus pros y sus contras esto. Acuérdense que es un cuerpo extraño que se está metiendo en el cuerpo del ser humano. Entonces, y el material son materiales especializados y están tratando siempre de buscar un material que produzca o no produzca coagulación. Mientras haya aparatos y de todo el tipo, se puede ir asociando con anticoagulantes. Entonces, ya está dentro del esquema de terapia con el médico especialista el tipo al cual tiene más experiencia en manejar el tipo de válvula a reemplazar. Y esto con todas las indicaciones. Si son metálicas, las metálicas tienen que ir asociadas con anticoagulación, llámese warfarina, cumadín o algún anticoagulante nuevo que salga, pero tiene que haber asociado con estas sustancias para tratar de evitar
trombos coágulos de la válvula nueva. ¿De acuerdo? Por favor, hemos terminado la estenosis valvular mitral. Quisiera la pregunta que me haga nuevamente la... ¿Sí? Por favor. Sí, doctor. La pregunta que hiciste, Sí, o sea, era de que, Yareli. bueno, usted ya lo respondió si se podía hacer el reemplazo valvular con una válvula artificial, pero creo de que Sí, sí había sí. eso, que hay una gran probabilidad de rechazo y, bueno, aquí está mi otra pregunta de cuánto se ha avanzado o se ha logrado mejorar el material de estas válvulas artificiales. Bastante. Se ha avanzado bastante. El problema está en que el avance tecnológico no llega a los hospitales de todo el país y de todo el mundo porque, porque es caro. Un ratito, por favor, si fuese tan amable. Ya un ratito. Disculpen. Entonces, el problema está en que esto es caro y necesita hacerse este tipo de intervención en hospitales que estén bien capacitados y que tengan toda la logística. En teoría es bonito, se reemplaza todo, pero esto es una logística grande, donde hay que cuidar al paciente para que no se infecte y no tenga complicaciones. Por eso la realidad es diferente. Todo lo que ustedes están aprendiendo es la parte teórica, la parte científica en la actualidad, pero la realidad nos va a dar el verdadero imagen de cómo es la salud pública, ¿ya? Entonces, sí se puede tener acceso en la medida en que se tenga la parte económica. Por eso es que es importante asegurar al paciente, tanto en salud como en el CIS, que es del MINSA, para que ellos tengan la posibilidad de llevarse a cabo. ¿Listo? Vamos a avanzar, por favor, porque tenemos la válvula también tricuspidia. La insuficiencia, perdón, mitral. Fíjense, aquí tenemos la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la aorta, su válvula, la salida de la aorta y esta es la aurícula izquierda. Aquí es lo contrario, así como hablamos en el caso de la válvula aórtica, la válvula pulmonar, en este caso cuando se produce la sístole, aquí hay una salida del flujo hacia la aurícula. ¿Qué quiere decir? Que está mal cerrada esta válvula mitral, por lo tanto hay una insuficiencia valvular mitral. No cierra bien y deja escapar, deja salir hacia la aurícula. Por lo tanto, ¿qué cosa está yendo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda? Es volumen. Por lo tanto,
hay crecimiento auricular por sobrecarga de volumen, a diferencia del caso anterior de la estenosis valvular mitral, donde la sobrecarga es de presión. Cuando hay sobrecarga de presión, lo primero que hace es hipertrofia, pero cuando hay sobrecarga de volumen hay dilatación. Por ahí me hicieron una pregunta a un alumno si hay dilatación en la aurícula izquierda cuando hay estenosis. Hay primero sobrecarga de presión, hay hipertrofia, pero en el tiempo se ha visto que hay dilatación después, que son fases terminales de estas enfermedades. Cuando que en el tiempo no llega a ser atendido bien el paciente o en todo caso es mal atendido, maltratado el paciente. Sin embargo, ahora que estamos en la insuficiencia valvular mitral, regresa líquido en la fase sistólica hacia la aurícula, hay sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque a la hora de que las venas pulmonares llenan la aurícula, también está regresando sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula, por lo tanto va a llenar la aurícula, va a dilatar, las paredes van a ser más delgadas, pero también este volumen se transmite, porque también lleva presión, se transmite a las venas pulmonares, al endotelio pulmonar, por lo tanto va a producir sobrecarga de volumen y esto va a trasvasar a los alvéolos y va a producir congestión. Y por lo tanto, de acuerdo a la intensidad, al tiempo y a la severidad, va a producir edema agudo pulmonar o no. Entonces ya dijimos la fisiopatología. Entonces, flujo de sangre del ventrículo a la aurícula izquierda durante la sístole. ¿Cuáles son las causas? Similar a la anterior. Acá hay algunas en casos agudos por endocarditis infecciosa, rotura de cuerda tendínea, rotura de músculo papilar. Lógicamente, un paciente está más severo comprometido cuando es en forma aguda, porque ese corazón, esas cámaras, no se han adaptado para manejar volumen y presión de un corto tiempo. Mientras cuando son crónicos, el paciente es más tolerante porque fue adaptándose gradualmente todas las cámaras a estos cambios de presiones y volúmenes. Dentro de las crónicas tenemos prolapso de válvula mitral, cardiopatía reumática, y acá tienen la dilatación del ventrículo izquierdo, cardiopatías congénitas y algunos trastornos hereditarios del tejido conectivo como el síndrome de Marfan. Entonces, la insuficiencia mitral de etiología, por ejemplo, puede darse en forma aguda cuando hay un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué es esto? En un infarto de miocardio agudo hay necrosis, por ejemplo, del músculo papilar. Y al romperse el músculo papilar, la cuerda tendínea se suelta y la válvula mitral ya no va a coaptar bien, de tal manera que bruscamente se produce insuficiencia valvular aguda, recibe volumen bruscamente y el corazón se vuelve loco y comienza a tener arritmia y puede complicarse. Igualmente, en la insuficiencia mitral crónica, las enfermedades reumáticas como el prolapso de miocardiopatías pueden hacer de que esta estructura auricular, ventricular, todo lo que está detrás también puedan comprometerse y después posteriormente ir complicando a otros órganos, como la nefropatía, ¿no? Producir problemas a nivel renal por cambios en el volumen y una serie de detalles. La insuficiencia mitral entonces puede tener diferentes etiologías. Acá es un repaso nuevamente para darse cuenta cuál de estas patologías. Les vuelvo a repetir, en los textos siempre hablaban la cardiopatía reumática como el principal. En la actualidad esto ha disminuido porque ya hay un buen control de la fiebre reumática, ya hay mejor prevención. De tal manera más son problemas degenerativos, problemas de otro tipo infecciosos, ¿no? Y la cardiopatía reumática ha perdido, digamos, su arraigo, su prioridad, pero siempre tomar en cuenta. Esto no quiere decir que sea erradicado totalmente, puede existir. Y según etiología, hay muchas clasificaciones, pueden tener esta mitral orgánica degenerativa, isquémica,
¿no? O puede ser porque, escuchen bien, porque el anillo valvular se ha dilatado demasiado, es decir, las paredes por alguna razón ha crecido el ventrículo izquierdo, se ha dilatado y ya la válvula no funciona. Acá se denomina un daño orgánico funcional. Entonces acá tenemos la válvula mitral normal y acá cuando se cierra mal por prolapso o por ruptura del músculo papilar, la válvula mitral no coapta bien, es decir, no se junta bien. Y acá una está prolapsada, este es el nivel de la válvula mitral. Acá está prolapsada y al haber prolapso deja un espacio, un hueco por donde chorrea, regresa la sangre a la aurícula. Esta es una insuficiencia valvular mitral. Esta es la fisiopatología que estamos hablando, ¿no? Reflujo del ventrículo a la aurícula, ¿no? Y depende de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, del tamaño del orificio para ver la severidad. Esto es un repaso de lo que estamos hablando. Y lo mismo dijimos, va a dar los signos y síntomas que corresponden al lado izquierdo. Si es muy severo, no se está dando tratamiento adecuado, se deja pasar en el tiempo, va a complicar el lado derecho y vamos a tener un compromiso ya global. Acuérdense que una de las primeras causas de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca mitral por problemas del lado izquierdo. Ya, por favor, entiéndame, más del lado derecho es por lado del lado izquierdo, como complicación del lado izquierdo. Entonces, ¿qué cosa puede dar en la valvulopatía mitral? Disnea progresiva. Pongan atención a lo que les voy a decir. La disnea progresiva significa disnea a grandes esfuerzos primero. Después, si no le damos tratamiento adecuado o es más severo y en el tiempo va evolucionando, va comenzando a tener disnea a moderados esfuerzos, a menores esfuerzos, al reposo, disnea paroxística, nocturna, ortopnea, trepopnea y el edema agudo pulmonar. Pero escuchen bien lo que les voy a decir. Esta disnea progresiva significa lo mismo, insuficiencia ventricular izquierda. Si yo hablo de grandes esfuerzos, disnea a grande esfuerzo, es lo mismo que estaría hablando disnea a reposo, porque la fisiopatología es la misma, solamente son grados de severidad de compromiso también en el tiempo de lo que es insuficiencia ventricular izquierda. Por favor, cuando ustedes ven características de la insuficiencia mitral, no solamente van a dar la disnea, sino tienen que agregar, por ejemplo, el tipo de soplo, el área donde se está dando y otros signos y síntomas que no correspondan a lo que es sencillamente disnea. Por favor. Por eso es que las manifestaciones clínicas acá están numeradas. Disnea progresiva con todo lo que hemos hablado. Después ya hay otro soplo sistólico que generalmente les mencioné, que cuando son pacientes que se produce en sístole o los sistólicos o pansistólicos, acá el timbre es importante porque es agudo, es un chirrido, a diferencia de la estenosis valvular aórtica, que es más grosero. Acá es un chirrido. Y generalmente están catalogados del grado de 1 al 6. Esto ustedes deben haberlo visto en semiología. El mecanismo de regurgitación, está regresando sangre del ventrículo a la aurícula. Y la irradiación, esto es importante que recuerden, siempre busquen la irradiación. La irradiación es hacia la axila. Hay un impulso ventricular hiperactivo, hay palidez, hay fatiga, como signología asociada a esta estenosis valvular mitral con los rasgos característicos más importantes. El pulso arterial carotida muestra un ascenso rápido agudo por el gasto cardíaco anterior reducido. Siempre el estetoscopio en forma adecuada para poder auscultar el área muy bien. Si uno se coloca mal, no va a poder auscultar. A veces que hay soplos de acuerdo al grado, pueden auscultarse o no. Aquí el primer ruido cardíaco está ausente.
pero puede existir un desdoblamiento amplio del segundo ruido. Entonces, el soplo más característico es el soplo sistólico de grado 3 a 4 de intensidad que se irradia hacia la axila. Eso ya hemos mencionado. ¿Qué pruebas tengo? Son las mismas pruebas para todos. Siempre empezar con lo básico, el electrocardiograma, una teleradiografía de corazón y grandes vasos y el gol estándar, que es el ecocardiograma Doppler, que ya dijimos cómo va a ver. La angiografía con radionúclidos para ver viabilidad miocárdica también. Cateterismo cardíaco, el TAC, el TEM y la resonancia magnética. En el caso de la valvulopatía mitral por insuficiencia, vamos a ver que la onda P va a estar crecida. Este es un ejemplo de la radiografía que no deben tomar en cuenta aquí. ¿Saben por qué? Porque acá el tamaño del corazón, este es de una estenosis con congestión, edema agudo pulmonar, mire. En el caso de la insuficiencia valvular mitral, este borde llega hasta acá como un globo. Porque aquí el problema no es de que el vaciamiento, el problema es que se llena de volumen más auricular y a la hora de abrirse, porque en este caso de la insuficiencia estamos hablando de mal cierre, pero a la hora de abrirse está bien, llena más volumen al ventrículo y el ventrículo comienza a crecer. Una ecocardiografía, que es el gol estándar, me va a hablar de su estructura. Y acá, imagínense, este es el ventrículo izquierdo. Lógicamente para ustedes quizás esto es raro. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes comiencen a aprender la técnica, las imágenes, los cortes, van a ubicarse en qué situación. Este es un diagrama de 4 cavidades. Ventrículo. Un ratito. Ya, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, ventrículo derecho, válvula tricuspidia, aurícula derecha. 4 cámaras. Es un bonito plano para ver. Y acá está escapando la sangre. Está escapando la sangre. Este es el Doppler ya. La ecografía es la estructura. Acá yo puedo medir cuánto mide el septum, cuánto mide esta pared, cuánto mide esta pared. Puedo ver el velo. Si este es bidimensional, voy a ver cómo se abre este velo, cómo se cierra, ¿no? Y esto negro no es que esté vacío, es sangre. Este es sangre, pero como sabemos que acá se está produciendo salida, entrada de flujo, utilizamos unido a la ecografía el famoso Doppler, por eso es que ya son equipos integrados. Y me estudia, y acá sale el flujo, acá está saliendo, está escapando, el flujo está regresando hacia la aurícula, con una velocidad que, fíjense, llega más o menos un poco más al medio, un poquito más. Y de acuerdo a dónde llena, hacia dónde llega la altura de este escape, uno puede estar diciendo, a grosso modo, leve, moderado a severo. Cuanto más se acerca al techo de la aurícula, estamos hablando de severidad. Esta es una forma grosera de ver, pero esto tiene unas medidas. Esto ya tiene unos cálculos integrados. Uno pone un punto a otro punto y mide la velocidad y puede sacar el área, puede sacar con las medidas que se tiene la severidad del caso y de acuerdo a eso determinar si sigue con medicamentos o si sigue con cirugía. La radiografía de tórax, esta es la clásica que yo les mencionaba en los pacientes que tienen insuficiencia valvular mitral, donde ya crece más el ventrículo. Por lo tanto, hay diferencia en la radiografía entre una insuficiencia y una estenosis. Los dos van a dar congestión pulmonar, pero la silueta cardíaca van a ser diferentes. Entonces, se puede medir las presiones a través de un catéter denominado Swan-Ganz, que mide no solamente las cámaras cardíacas, sino mide también el capilar pulmonar. Es una técnica para poder colocar a nivel de arteria pulmonar y medir cuánto mide la arteria pulmonar, la aurícula derecha y sobre todo la presión cuña, que es donde se enclava
ese catéter va hacia el pulmón, se enclava es cuando ya no avanza más, sino ya queda en la encrucijada para ver cuánto es la capilaridad de la presión. Y de acuerdo a esa presión, uno puede ir manejando volúmenes, dando volúmenes, tratando de no congestionar, viendo el grado de presión que tiene. Y para eso uno tiene que haber aprendido cuánto es de presión normal, cuánto puede tolerar. Más o menos les estoy mencionando porque cuando son pacientes críticos, ya tienen que entrar en una unidad donde hay que cateterizar al paciente para poder evaluar. Acuérdense que hemos hablado que la insuficiencia valvular mitral puede ser también a raíz de un infarto de miocardio. Entonces, este paciente que está en unidad coronaria, de repente, bruscamente, hace una descompensación cardíaca, una insuficiencia cardíaca aguda, y ¿qué se puede pensar? Se estudia y de repente es una ruptura músculo-papilar. Ya estando ahí, hay que, como es un infarto en fase aguda, hay que tratar de compensar líquidos adecuadamente y con este catéter se puede manejar. Entonces, ahí se miden las presiones, aquí están cómo se están midiendo las presiones en aurícula, en ventrículo, y de acuerdo a eso se va manejando líquidos. Entonces, el diagnóstico diferencial que en una insuficiencia mitral es en infarto de miocardio complicado, insuficiencia aórtica aguda, embolia pulmonar, cardiomiopatía restrictiva. En los casos crónicos es una estenosis de válvula aórtica que da como compromiso al lado derecho. También cardiomatía obstructiva hipertrófica, insuficiencia tricuspidia, CIB, son patologías que van a poderse detectar con una ecocardiografía más rápido. El tratamiento es un régimen higiénico dietético. Acuérdense, siempre empezar con esto, siempre exigir al paciente, porque la mayoría que se ha visto como complicación es porque el paciente no sigue este primer paso. Y ese es el gran problema a nivel mundial. Ahora, en los congresos mundiales se está tomando este factor como el causante de mucha mal éxito en el tratamiento. Entonces, si uno sabe con seguridad que el paciente hace la dieta, no sube peso y una serie de instrucciones que le damos, entonces podemos determinar cuán severo también es el caso del paciente. En caso agudo, digitálicos, diurético, oxígeno, reducción de la postcarga con nitroprusiato para bajar, o nitroglicerina para bajar la congestión venosa. La contrapulsación con globo intraórtico, que este es un elemento que va a actuar mecánicamente a través de la aorta en la fase sistólica y diastólica para que el corazón tenga mejor contractibilidad cuando hay insuficiencia cardíaca. Pueden ser útiles los inotrópicos endovenosos, profilaxia contra la endocarditis. Cuando uno está frente a estos pacientes va a necesitar elementos que invadir como son los catéteres, y estos catéteres pueden provocar endocarditis. Ojo que estamos metiendo nosotros, ¿sí? Cuando todo lo que es invasivo tiene riesgo de producir infecciones. El quirúrgico, cuando no es posible controlar la insuficiencia cardíaca con tratamiento médico. Valvuloplastía, que ya hablamos. Y si esto no es suficiente, el reemplazo de válvula mitral. El tratamiento entonces en casos crónicos digitálicos, cuando hay algún tipo de arritmia, la cardioversión, teniendo cuidado, haciendo un previo ecocardiograma de que no tenga trombos, ¿no? Si no, estaríamos complicando. La anticoagulación en fibrilación crónica o dilatación auricular debe ser permanente. En cardiopatía reumática, si hubiere, siempre se da un tratamiento con penicilina benzatínica, ¿no? Mensual, y esto generalmente se sigue controlando para ver que no recidive el paciente, ¿ya? Y a veces no es solamente dar una vez, a veces es todo un año, hasta una edad determinada. Hay que tener mucho cuidado en esto, que se ve ahora poco. En la insuficiencia valvular mitral siempre se recomienda la profilaxia de la endocarditis infecciosa. Aquel paciente, por ejemplo, que tiene caries dentales o se va a hacer curaciones, acuérdense que son focos infecciosos y eso puede pasar el germen a través de la vía sanguínea.
El que tiene suerte probablemente tiene el bicho a nivel sanguíneo y no producir endocarditis, pero desgraciadamente cuando ya tiene una válvula mal, ese tejido es atractivo para cualquier infección, para cualquier bacteria que esté circundando a través de la corriente sanguínea. Entonces, si tenemos ya un defecto, como los defectos congénitos, son fáciles tejidos para que haya un proceso infeccioso y pueda dar endocarditis infecciosa. Tratamiento, cuando existe deterioro progresivo de las cámaras cardíacas, entonces tratamiento quirúrgico. La valvuloplastía, ya dijimos, y el reemplazo valvular. Entonces, esta es otra forma de poner la canastilla, lo que yo les mencionaba, alumnos, cómo yo puedo, sin necesidad de abrir el corazón, sino percutáneo, este es el avance tecnológico, meto por la aorta, bajo hacia el lado mitral y suelto una canastilla. Abro la estenosis, por ejemplo, este es una estenosis, abro, rompo y dejo una canastilla que me va a actuar como válvula, ¿no? Cuando se pone la prótesis en un reemplazo valvular, se tiene que coser alrededor de todo el anillo. Se cose alrededor de todo el anillo. Pero por alguna razón, alguna sutura se suelta y se produce un flujo sanguíneo por el lado del costado del anillo, por aquí. Se produce un leak valvular, una fuga de líquido en la sístole y ya se produce por acá, ya no se puede producir por la válvula, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En este caso, por acá en la fuga, se pasa un material, un aditamento, fíjense, se está pasando como un trompito, pasa a este agujero y esta parte va a quedar aquí, va a cerrar. Y esta parte que está aquí, a la hora de jalar, se va a ensanchar, se va a desplegar, como en este caso. Va a tapar el huequito que se rompió la sutura, por decir así, y se va a tapar la fuga. Estos ya son mayores técnicas que sí se hace, que sí se está haciendo, para tratar de no volver a entrar y de abrir todo el corazón. ¿Para qué? Para solamente tapar este huequito. Entonces es una técnica mucho más fácil, lógicamente previo estudio con cateterismo, previo estudio con ecocardiografía, para determinar bien el área, el sitio donde está esa fuga y poder hacer posible esta técnica. Y esta forma de técnica de tapar también es que la que se va a usar cuando hay C y B, cuando hay un huequito pequeño, no grande, cuando hay un pequeñito hueco, entonces pongo este artefacto, tapa a este nivel y cuando ya jalo a este nivel se suelta para tapar este lado, ¿ya? Me sirve este esquema para ir explicándolo lo que sucede en el CIA cuando es pequeño. Lo mismo sucede como si fuese un CIA pequeñito. Meto el catéter, este catéter estaba angosto, acá ya se abrió, se jala a este nivel, tapa esta parte y la parte que corresponde a la aurícula, ahí se abre, esta parte interna se abre y queda enganchado también por la parte interna. Solamente para determinados, no quiere decir que en todos se pueda hacer esta técnica. Entonces, fíjense, esto ya es para hacer, ya cuando robotizado con robots, se mete hacia la aurícula donde está la zona del defecto mitral, donde está corrugado, no coapta, se corta bien, se sutura, ¿no? Se adosa mejor el anillo, todo robotizado para tratar de mejorar. Son técnicas que en los países de primer mundo se hace esto, ¿ya? Esto ya con robots, estos guiados por a través de computadoras también
son las técnicas que se está realizando en este momento. Y el quirúrgico, la reparación de la válvula, entonces uno puede ser reparado y fíjese cómo acá se está poniendo, esta es la válvula, ya han cosido la válvula, acá han puesto las suturas alrededor y después cosen por afuera los puntos y después una vez cosido comienzan a bajar hacia la válvula donde va a quedar y va a quedar de esta manera. Este es el reemplazo valvular. Entonces, el pronóstico va a depender pues de la gravedad, depende del tratamiento, depende del paciente qué comorbilidades o no ha tenido, va a depender también del cuidado del mismo paciente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en un paciente que ya tiene válvula, cuidarlo porque puede producir trombos y complicarse con esto. Entonces, el pronóstico es para dar más tiempo de sobrevida al paciente, mejorar la calidad de vida. Y esto se ha logrado y a través de los años hay nuevas técnicas que están en desarrollo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alumnos, por favor? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, Stephanie, por favor. Doctor, buenas tardes. En el caso de Sí, la Stephanie. valvuloplastía, ¿por dónde se realiza el ingreso del catéter? Stephanie, el internet se fue un poco. Repíteme, por favor. Sí, doctor. En el caso de la valvuloplastía, ¿por dónde se realiza el ingreso del catéter? En la valvuloplastía entra por el lado derecho. En la valvuloplastía, como te dije, cuando hay valvuloplastía. Pero el otro que ya está metiéndose a través de una válvula, que vimos al último, donde se desprende una canastilla, eso ya entra por la porta. ¿Ya? Por favor. A ver, un ratito. Dime, ¿esto está funcionando? Sí, yo sé. Está fallando donde Ya. sea. No, ¿cómo salgo de acá? ¿De cuál? Una esquina. No, de esto, del... Allí a la esquina hay una. Sí. Ahí. No, quiero las diapositivas. Las diapositivas ya, cerrar las diapositivas. Sí, la verdad yo no me lo de otra forma. A ver, ya voy a cerrar. A ver, un ratito. Pronóstico, ¿cómo salgo? Aló, un favor, por favor, alumnos, un ratito. ¿Cómo salgo de acá? Un ratito, alumnos.
Ya, aquí está. Eliminar archivo. Por favor, alumna, hágame la pregunta. Por favor, puede repetir porque estoy acá concentrado en otra cosa que el internet no lo tengo estable. A ver, por favor, la pregunta. Aló, por favor, ¿me escuchan bien? Sí se le escucha, doctor. Sí, doctor. Sí, por favor. Ya no estoy concentrado en la... porque acá tengo problemas en internet y estoy cargando ahorita de lo que corresponde a la tricúspide, ¿ya? Quedamos en reemplazo valvular. ¿Qué más, por favor? ¿Cuál fue la pregunta? Si fuiste tan amable, porque no estoy concentrado ahorita, para que cargue. Sí, doctor, ya me respondió con respecto a la valvuloplastía, pero en específico, ¿habría una vena por donde se ingresa? Entra por la cava, miren, entra por la vena cava inferior o pueden entrar por el lado venoso. La idea es que entra por el septum y va a colocarse a nivel de la válvula mitral. Y la reparación del septum es fácil porque no es muy severo y grande. Entonces entran por ese lado para tratar de entrar. Eso es cuando se va a hacer valvuloplastía. Acuérdense que esta es una técnica, si bien es cierto invasiva, pero menos cruenta que la cirugía de reemplazo valvular mitral, que ahí sí tienen que abrir todo el tórax. Tienen que cortar costillas y abrir para poder entrar por el área adecuada de la válvula mitral y hacer el reemplazo respectivo. Como les decía, cuando hay una insuficiencia paravalvular por alguna ruptura de la sutura, entran por el septum nuevamente y hacen colocación de este material, de este aparatito tecnológico para cerrar este escape. Esa es una técnica que lo manejan. No sé si en la Revaliati le están haciendo eso, pero yo sé que sí tienen avance en la parte tecnológica, pero no llego a más si lo están haciendo. Sí, Nicole, ¿sí? Ay, ¿me escucha? Sí, 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 te Ah, sí, escucho. doctor. Quería preguntarle acerca sobre la estancia mitral. Cuando se realiza una valvuloplastia mitral, la complicación sería una cicatrización y así una reestenosis, ¿no? Entonces, ¿cuál ¿En sería qué, la en qué, alternativa en que usted qué, en mencionó? qué, en qué, perdón, en qué patología? Estenosis mitral. Se realiza una valvuloplastia mitral. Así es, así es. Entonces, debido a esa valvuloplastia mitral hay una complicación como la cicatrización y la restenosis. Entonces, usted mencionó una alternativa para evitar esa restenosis. Usted mencionó sobre las anticoagulantes, ¿no? Pero ¿hay otra Sí. alternativa aparte? De repente hay varias técnicas en base al reemplazo en cuanto a la valvuloplastía. Entonces, hasta donde yo he llegado, porque no es mi parte técnica, existe la valvuloplastía con balón, existe la valvuloplastía con tijerita, que antes era lo más común, un aparatito que rompía. Lo último es la valvuloplastía con balón. Y sobre esa valvuloplastía también se puede meter un dispositivo de válvula y que se puede dejar ahí. A eso se llama también intervención percutánea dejando la válvula. Cuando no funciona bien, porque hay que tener en cuenta que estos procedimientos no es que se le pueda hacer a todos los pacientes, hay criterios para realizarlos. No a todos se le hace la valvuloplastía, se estudia previamente al paciente a través de todos los estudios ecocardiográficos, etcétera, etcétera, y se indica eso. No es que a todos los pacientes tiene la indicación la valvuloplastía, el reemplazo valvular percutáneo o el reemplazo valvular mecánico, no, se estudia. Al que no se le puede hacer, no se le hace, se va directamente al reemplazo valvular, pero al que tiene chance de hacerse menos invasivo, hacer la valvuloplastía se hace. Puede ser exitoso como no lo puede ser. Si no es exitoso, entonces se pasa a la segunda línea, que es poner la válvula transcatéter.
Si no se puede eso de frente, se va al reemplazo valvular mecánico, mitral, biológico, de apertura. Entonces, si yo estudio al paciente bien, de repente ya no tiene posibilidades de valvuloplastía ni menos de su percutáneo. Entonces, de frente se discute el caso y se dice de frente a reemplazo valvular mitral. Y ahí ya entran los cirujanos. Uno le presenta el caso y entra el cirujano. Entonces, las técnicas de estas son en base a la gravedad del paciente, a los criterios de intervención. No, yo le estoy presentando toda una gama de alternativas, pero no todos tienen las mismas posibilidades. No sé si está claro la respuesta, pero hay mucho que hablar a ese nivel. Sí, doctor, gracias. Vamos a ver lo que es valvuloplastia tricuspidia, que es más o menos la misma idea con las válvulas que les estoy mencionando. Lo único que estamos haciendo ahora es hacerles recordar que la válvula tricuspidia es del lado derecho, el otro era del lado izquierdo, ahora es del lado derecho, pero sin embargo el mecanismo es el mismo. Cuando hablo de mecanismo, estoy hablando de que el velo, la válvula se abre o se cierra en la fase sistólica, diastólica respectivamente, y su patología va a ser estenosis, insuficiencia, pero la sintomatología van a ser diferente porque está en el lado derecho y sus comunicaciones a cada costado, bien sea precarga, postcarga, son diferentes, por lo tanto los signos y síntomas son diferentes. Generalmente la valvulopatía tricuspidia es menos frecuente y generalmente es más tolerado y menos intervencionismo. Ya cuando es más severo, por alguna razón más importante de compromiso, bueno, se tiene que actuar, pero generalmente no se llega a hacer. Escuchen, la valvulopatía tricuspidia o el lado derecho del corazón generalmente es por compromiso más del lado izquierdo. Cuando el lado izquierdo ha evolucionado mucho, compromete más rápido al lado derecho. Cuando es propio del lado derecho es cuando, por ejemplo, hay cor pulmonal, es decir, cuando primero ha habido afección del pulmón y esto ha traído como compromiso alteración en la válvula pulmonar, alteración en la válvula tricuspidia, compromiso del lado derecho. Eso es cuando son propios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que corresponde a la parte de tricuspidia. Entonces, nuevamente, la anatomía es importante que ustedes recuerden las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares, la válvula mitral, la válvula tricuspidia. Entonces, acá lo tenemos nuevamente en un dibujito donde está la ubicación. Es importante que siempre recuerden la anatomía. Entonces, ¿qué cosa es la estenosis valvular tricuspidia? Es lo mismo que hablamos en la estenosis valvular mitral, es decir, la obstrucción a la salida, ¿no? Al vaciado de la aurícula derecha, en este caso, hacia el ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿qué cosa va a haber en la estenosis? En la aurícula va a haber incremento de la presión, hay una sobrecarga de presión. Esto se va a transmitir hacia las grandes venas, cava superior y cava inferior. Y esta a su vez, en la vena cava inferior, a todo lo que es el sistema digestivo que corresponde a la visceromegalia, y etcétera, etcétera, va a dar. Lo mismo que es hacia arriba, que viene el vaciado de todo lo que es la parte de la cabeza, la parte superior. Entonces, los signos y síntomas van a estar correlacionados en relación a la parte anatómica. ¿Cuáles son las causas? Congénita, adquirida, ¿no? Y fíjense, acá en un 90% reumático ya no se ve, pero les estoy poniendo porque los textos mencionan como una estadística, pero que en la actualidad ha disminuido. Hay que precisar que la valvulopatía tricuspidia, si bien es cierto, la parte reumática va a comprometer, pero generalmente en la fiebre reumática compromete primero la mitral, la aórtica, después la tricuspidia y la pulmonar. Va más o menos en ese orden. De tal manera que si en caso puede ser su causa, la frecuencia es menor. Eso hay que tener en cuenta como estadística, como epidemiología.
Entonces, la estenosis, ¿qué me va a dar? De acuerdo a la severidad, me va a dar congestión venosa, ingurgitación yugular, me va a dar fatiga, aleteo de las venas del cuello, ondas gigantes, ya es la parte hemodinámica, dolor en hipocondrio derecho, ¿por qué? Porque va a congestionar al hígado, va a haber hepatomegalia, presión venosa yugular elevada, visceromegalia, ascitis, soplo de baja frecuencia, ¿por qué? Porque el soplo que se producen, los soplos que se producen en el lado derecho, manejan menos presiones que el lado izquierdo, por lo tanto, un soplo va a ser de menos cuantía en relación al lado izquierdo. Y ya saben que tienen que ubicar el soplo en el área, en el foco que corresponde a la válvula tricuspidia. Va a haber edema en miembros inferiores como una característica, ¿no? Entonces, ¿dónde se da soplo diastólico a este nivel? Esta es la parte sistólica y esta es la parte diastólica. Esta es la parte sistólica y esta es la parte diastólica, ¿no? Y acá empezaría en una estenosis, pues generalmente son de mesodiastólico, es decir, como una especie de rombo, de acuerdo a la severidad. ¿Qué estudios tenemos entonces? Son los mismos que hemos hablado. Son los mismos, siendo la ecocardiografía Doppler el gol estándar. Y la ecocardiografía, fíjense, igual, acá ya son en 5 cámaras. Este es el otro que les mencioné, era 4 cámaras, acá 5 cámaras. Aquí estamos viendo el ventrículo derecho, la aurícula derecha, acá ventrículo, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y esta es la aorta. Este trayecto es aorta. Y acá están viendo tremenda aurícula en el caso de la estenosis tricuspidia, porque creció la aurícula. Es una idea. Y esto se estudia acá a través del Doppler y va a dibujar el área, va a dibujar, ¿no?, el flujo, y va a dibujar, y esto tiene unas mediciones que ustedes están viendo por aquí, tiene unas mediciones para determinar cuán severo es esta estenosis tricuspidia. ¿Qué tratamiento debemos dar? Tratamiento no farmacológico, el higiénico dietético. El tratamiento farmacológico, diurético, restricción de sodio, para evitar la congestión y edema periférico, valvuloplastía o reemplazo valvular. Por eso es que la valvuloplastía aquí, si es que estenosis, tratar de abrir para que pueda más fácilmente. Pero como pueden darse cuenta, la valvuloplastía es solamente temporal. En la medida que ese paciente se cuide, no, de repente no va a necesidad, pero si su organismo hace de que cicatrice, vuelva normalmente, ya no va a quedar otra cosa que ir al reemplazo valvular. Y que son los pocos, son solamente cuando son severos. Casos leves, moderados, prefieren, sobre todo los cirujanos, dejar. Pero ya cuando es severo, sí reemplazar recién la válvula. En el caso de la insuficiencia, al igual que en el caso de la valvulopatía mitral, aquí va a regresar sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha, provocando sobrecarga de volumen, provocando dilatación auricular. Esta dilatación auricular por congestión a nivel de esa área va a hacer de que la vena cava superior y vena cava inferior también, cuando esté llegando a esa aurícula, va a encontrar que está más lleno. Por lo tanto, va a lentificar su flujo hacia la aurícula, por lo tanto se va a congestionar, dando congestión a nivel yugular, dando congestión a nivel de vísceras, hepatomegalia, pared, ascitis, vaso, el compromiso de todo el sistema digestivo interno y miembros inferiores. Por lo tanto, es solamente la secuencia, seguir la secuencia, cómo está comprometiendo a todas las estructuras que están contiguas a ellos. Para eso repasamos la anatomía.
Entonces, la causa más frecuente, dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio. Es decir, el ventrículo por alguna razón se ha dilatado y de tal manera que la estructura ha hecho que el anillo de la válvula tricuspide se elongue, se distienda, de tal manera que los velos también se distendieron y provoca una salida, una fuga, que es la regurgitación. Fíjense que estamos hablando de dilatación, es decir, las válvulas, los velos en sí no están afectados, sino que es su anillo donde soporta, donde tiene su base la válvula. ¿Por qué? Porque el ventrículo se ha dilatado y esto ha hecho separar, distanciar una dilatación del anillo y ha hecho separar la coaptación de estas válvulas tricuspidia. Por lo tanto, produce una insuficiencia. Esto se llama una alteración orgánico-funcional, porque acá la válvula en realidad no está el velo alterado, sino el anillo se ha distendido porque el ventrículo derecho se ha agrandado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Si se ha distendido, entonces lo que hay que hacer es coser alrededor del anillo y hacer como una jareta, tratar de cerrar jalando ese anillo. No estamos actuando sobre los velos, sino sobre el anillo. Es una alternativa, a esto también se llama plastía, tratando de juntar los velos y tratando de cerrar más el anillo. Si esto ya no se puede, entonces en la insuficiencia ya tiene que reemplazarse con una prótesis. Entonces, cuando está insuficiente se llama insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y esto puede ser agravado en la medida que no se actúa en su momento adecuado. Entonces, acá esto es normal. En la sístole, el ventrículo derecho expulsa la sangre a través de la válvula pulmonar hacia el pulmón. Pero en la fase sistólica acá está cerrada la válvula tricuspida bien y no hay fuga. Pero en un caso anormal, en la sístole, bota sangre y eyecta sangre hacia la arteria pulmonar, pero también está fugando sangre a nivel de la válvula tricuspidia. A esto se llama insuficiencia por un mecanismo de regurgitación. Y cuando el volumen dilata la aurícula, la congestión hace de que se transmita a través de las venas cava superior, cava inferior, da ingurgitación yugular y hacia abajo todo lo que hemos hablado con congestión venosa en vísceras y en miembros inferiores. Acá nuevamente tenemos, este es el lado derecho, ventrículo derecho, aurícula derecha, y hay fuga hacia aurícula, dando crecimiento auricular. Entonces, los signos y síntomas va a depender de la severidad y asociación con otras patologías. Ingurgitación yugular, pulsaciones venosas cervicales, ondas B gigantes, circulación colateral, congestión hepática, ascitis, edema periférico, y el soplo es pansistólica de insuficiencia. Un soplo de insuficiencia generalmente es holosistólico o pansistólico, ¿no? Y el área que corresponde de irradiación. Aumenta con la inspiración. Si yo tomo aire hondo o hago inspirar hondo al paciente, va a haber más volumen y la salida de más volumen por el hueco alterado, por la válvula alterada, va a hacer de que suene más fuerte, incrementa un poco más la intensidad del soplo. Hígado pulsátil cuando hay hipertensión pulmonar. Ya esa es otra causa de hipertensión pulmonar. ¿Qué más tenemos? Tercer ruido en el lado derecho, se acentúa con la inspiración, soplo pansistólico, aumenta durante la inspiración, signo de Rivero-Carvalho, con la maniobra de Müller, también inspiración forzada contra la glotis cerrada, incrementa este soplo. Estos son maniobras para incrementar el soplo cuando queremos estar seguros, certeros, de que es del lado derecho. Y disminuye durante la tensión de la maniobra de Valsalva. Mientras que acá es inspiración y la Valsalva es expiración. Por eso es que disminuye.
Este es para ver el tipo de soplo, ¿no? En la fase sistólica que se da, ¿no? El soplo a nivel de válvula tricuspídea. ¿Qué estudios son los mismos que hemos mencionado anteriormente? Y la ecocardiografía es el que nos va a dar mayores datos. ¿Y qué significa también sobrecarga de volumen? Crecimiento auricular, que en el electrocardiograma, de acuerdo a las medidas que ustedes conocen, van a encontrar incremento de la aurícula. Vamos a ver incremento también del lado derecho, del ventrículo derecho, y hay criterios para indicar y saber cuándo hay crecimiento ventricular derecho o izquierdo. Acá en este caso las derivaciones B1, B2 que corresponden al lado derecho están incrementadas. Fíjense la onda R. Acá normalmente la R no debe ser de este tamaño, debe ser pequeñito, más es la onda S, pero sin embargo acá crece por el lado ventricular derecho. Eso lo van a ver en la electrocardiografía. Y en el ecodoppler, color, ven la aurícula derecha, ventrículo derecho, este es el lado izquierdo, y acá el ventrículo derecho manda o está regresando un flujo que se está viendo acá y se está coloreando. Esto nos está indicando, y esto ya tiene una medida, ponen acá el Doppler a este nivel para que midan bien el flujo, la velocidad del flujo, y acá está regurgitando, y no está llegando al techo, es decir, acá, está llegando casi apenas, pues esto puede ser leve a moderado, ¿no? Acá mirando, a diferencia de este, fíjense que llega hasta acá al techo, este es más severo. Este es a grosso modo, pero esto con las medidas uno tiene que verificar, corroborar de que realmente esté severo, ¿de acuerdo? Para definir el tratamiento en este paciente. Igual acá, sigue, fíjense acá, pongo el Doppler, esta es la señal del Doppler, y cuando sale esa señal se dibuja este esquema donde uno mide la velocidad del flujo. En base a esa velocidad yo puedo determinar si está dentro de lo normal, correcto o no, o severo o leve, ¿no? Entonces, acá hay una serie de criterios para tomar en cuenta flujo de regurgitación, Doppler continuo, flujo venoso, vena contracta, todas unas mediciones para poner y decidir si está en ligero, en moderado o en severo esta enfermedad valvular. Lógicamente, para definir esto tienen que haber estudiado previamente ecocardiografía. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Siempre empezamos por eso. Farmacológico, disminución de la precarga, diurético, furosemida, disminución de la postcarga. Y el tratamiento quirúrgico se llama anuloplastía, reparación valvular, cuando dijimos que cosemos alrededor y ajustamos, haciendo como una jareta, para que se junte un poco la válvula. Si esto no es suficiente, entonces ya volvemos a la prótesis reemplazo valvular. Entonces, acá es una técnica, fíjense, son unas técnicas a través de la cirugía, esta es ya robótica, a través de la cirugía, tratar de reparar. Acá no estamos abriendo la parte costilla, esta es una técnica. Y acá está cuándo hay que indicar la cirugía para las operaciones. No en todo, enfermedad leve hasta moderado, no hacen la intervención. Y para eso se basa en ciertos datos de presión arterial pulmonar y una serie de datos para decir cuándo es o no. En la grave ya de todas maneras reparación tricuspidia. En casos de insuficiencia tricuspidia grave previamente conocida, con todos estos datos, se hace reparación de válvula tricuspidia. Si el diámetro del anillo es menos de 35, no es necesaria la reparación. Entonces hay unos datos que a grosso modo los estoy dando, que para la intervención quirúrgica se tiene que discutir el caso. Esto se hace una mesa redonda y la discusión del caso, y todos opinamos para decidir si los valores que tiene este paciente, la sintomatología, integran para decidir un reemplazo valvular o no, o puede manejarse todavía con tratamiento médico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Señores alumnos, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Muy bien, lo dejamos ahí. Agradezco su presencia y tienen ahí grabado para repasar. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Ahí.